Entonces, en esta clase vamos a seguir hablando un poco de la vida espiritual de los judíos en la época del exilio, y ya que estábamos llegando con Shabtai Tzvi, el siglo XVII, con la Kabbalah, y no es que terminamos todo este tema. Yo repito mencionando que todo lo que estoy hablando es accesible por el Internet. Claro que hay fuentes y hay fuentes, cada uno tiene que buscar lo que le queda cómodo a él. La cosa importante es encontrar cosas, fuentes que son confiables. En cualquier cosa, otra vez, están invitados a escribirme por mail y si confían en mí, entonces les voy a mandar una fuente que puede ayudar para entender mejor estos términos como Kabbalah. No mencioné el Zohar, que es el libro que es la base de la Kabbalah. Bueno, hay muchas cosas más para hablar. Eso no tiene fin. La historia judía es tan rica. Perdóname que estoy mencionando eso de vez en cuando, es una porque hay un contexto, ¿no? No estoy haciendo este curso así nomás, sino hay un contexto. Hay más y más personas en el mundo que por su ignorancia de lo que se trata de los judíos tienden a adoptar argumentos muy superficiales para decir lo mínimo, ¿no? Contra los judíos, y eso tiene que ver con el conflicto, y siempre esta tendencia de identificarse con los pobres, con los flojos, ya que el Estado de Israel es relativamente en la región, por lo menos, una potencia militar y económica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo no vamos a identificarnos con los enemigos de los judíos, que son los árabes? Y con eso llegamos al antisemitismo y, bueno, con la ignorancia todo eso se hace mucho más fácil. Bueno, por eso estoy haciendo esta serie de cursos, estoy mencionando eso, empezando la clase número 10. Y esta mención tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, porque en realidad la duda o la crítica, o sea, esta filosofía de repensar cada cosa, de dudar cada cosa, eso empieza en el mismo siglo XVII, cuando por un lado tenemos una inclinación de muchísimos judíos a conceptos bien antiguos del Mesías, es decir, la llegada del Mesías a través del profeta, entre comillas, Shabtai Tzvi. Por el otro lado, en el siglo XVII tenemos el famoso Descartes, ¿no? Que él sale su Opus Magnum en 1622 sobre la métoda, ¿no? Cómo enseñar al ser humano a cuestionar las cosas. Vea, a lo mejor todo es una mentira, a lo mejor el Estado de Israel no existe, a lo mejor yo no soy acá, a lo mejor ustedes no están ahí, a lo mejor no hay nada, a lo mejor somos soldados en un sueño de un gigante. Bueno, todo eso, claro que Descartes no era tan creativo, ¿no? Él creía mucho en la ciencia y él, entre otras cosas, inventó muchos capítulos en la matemática. Y es cierto que el elemento más importante para él como científico, como un ser humano que está tratando de usar el bocho, el cerebro, o sea, el pensamiento, cierto que Descartes es un punto inicial o es un hito fundamental en la historia del desarrollo de la ciencia. Entonces, uno de los discípulos, no directos, por supuesto, pero uno de los discípulos, o sea, una persona que vivía muy cerca a la época de Descartes, que falleció en el año 1650, es Spinoza, famoso pensador judío. Spinoza, también uno de los grandes filósofos de la época, que él nació en el año 1633 y falleció en el año 1677, y él fue el primero de presentar una crítica científica racional, filosófica, mejor dicho, no tanto científica, porque Spinoza no tenía suficientes herramientas, como por ejemplo la arqueología o la literatura comparativa con otras mitologías, pero él tenía intuición y por tener una mente de filósofo
muy fuerte. Entonces él fue el primero de presentar un análisis muy crítico de la Biblia, mostrando, proponiendo que en realidad fue escrita por seres humanos, no es una palabra divina. De ahí salió con su conclusión, que se conoce como el panateísmo, ¿no? Que Dios está en cualquier lado, no en el cielo, sino está en realidad en cualquier flor, en cualquier animal, en cualquier criatura de la naturaleza. Es un concepto muy lindo, si me preguntan a mí, pero nadie me está preguntando a mí, es una idea y la teología puede ir para allá o para acá. Cosa importante, de mi punto de vista como historiador, que las conclusiones de Spinoza, que él vivía en Londres, perdón, en Holanda, en Ámsterdam, eso tiene importancia, como vamos a ver en un instante. Entonces, las conclusiones de él llevó a él a alejarse de la comunidad judía y con eso abrir un nuevo camino a los muchísimos judíos que a partir de este momento, no tan así, pero es como un hito que después, desde el siglo XVIII y más que todo, dice en el siglo XIX, y claro, en nuestro tiempo, ya el judío, si bien puede ser muy identificado con su cultura, con su pasado, que sus padres eran judíos y sus antepasados eran judíos, pero él siente la total libertad de vivir fuera de cualquier contexto social judío, en otra palabra, fuera de la comunidad. Y eso porque eso no por ser filósofo, casi nadie de nosotros es Spinoza, ni tampoco Maimónides, ni tampoco Mendelssohn, el segundo personaje que vamos a mencionar en esta 10ª clase. Entonces, la cuestión no es la precondición no es si alguien es filósofo en su forma de pensar, en su forma de ser, sino el contexto social alrededor de él, y con eso tenemos que hablar un poco de Ámsterdam. Bueno, tolerancia en el sentido que hoy cada judío teóricamente y prácticamente en los países demócratas, sea Alemania, Dinamarca, Argentina, Chile o Estados Unidos o México, cada país con sus particularidades, por supuesto, son diferentes, pero por lo menos desde este punto de vista, el hecho que un ciudadano es judío, budista, o ateo, cristiano, protestante o musulmán, es por lo menos por punto de vista del Estado, eso no tiene importancia. ¿Okay? Sus vecinos pueden decir, él es judío, él es budista, él es ateo, peor de todos, ¿no? Pero de punto de vista del Estado es ciudadano como cualquiera. Este fenómeno es un fenómeno nuevo, moderno, y eso eso no empieza en instante. Eso llevó mucho tiempo para realizarse. Hasta hoy hay gente que lo están cuestionando si realmente están así esta tolerancia, pero por lo menos estamos tratando de ser tolerantes. Entonces, ahí está el asunto y el punto de partida a este fenómeno lo podemos ver en el siglo XVII en lugares como, por ejemplo, en Ámsterdam, donde la comuna o el Estado o la gente que tiene el poder de decidir quién entra y quién no entra, no como comerciante ni como capitán de un barco, porque Ámsterdam es un país, es una ciudad porteña y Holanda en aquel entonces es una potencia marítima. Entonces la cuestión, ¿quién tiene el derecho de naturalizarse, de vivir, de ser residente de Ámsterdam? Y los dueños del poder toman la decisión que por motivos de beneficio, ¿okay? De experiencia, ellos deciden que todos deben ser tolerables siempre y cuando contribuyen algo a la economía. Y de este punto de vista, los judíos pegan muy bien a este objetivo. No hay muchos judíos en Ámsterdam, en Holanda, pero cada vez más los judíos
expulsados de la España de 1492 están dando vueltas en toda la región alrededor del Mediterráneo y también en ciudades porteños como por ejemplo Hamburgo, que queda al norte, o en lugares como Londres, donde oficialmente no habían judíos desde el año 1290. Pero en la bolsa de Londres, según las reglas de la bolsa de Londres, debe haber en la dirigencia de la bolsa por lo menos 2 judíos. Así que por un lado oficialmente no están, por el otro lado económicamente sí están. ¿Ok? Entonces ahí en este momento a lo mejor los antisemitas están festejando. Ah, muy bien, hemos logrado a escuchar que los judíos piensan de la economía. Bueno, no, en este caso los no judíos piensan de la economía y prefieren la pertenencia de los judíos o la existencia, la residencia, la naturalización de los judíos en ciudades como Londres o Antwerpen o Ámsterdam, porque eso contribuye a la economía. Y cuando Spinoza publica sus pensamientos filosóficos y la comunidad judía se enoja mucho y le excomulga de la comunidad, no le pasa nada, cosa que si eso pasó en los medievales, eso significa casi como un penal de muerte, porque si judío sin contexto de la comunidad no puede vivir, salvo si él convierte al cristianismo o al islam. Pero en Ámsterdam del siglo XVII eso no molesta a nadie, porque Spinoza específicamente hace su vida, o sea, él gana plata de preparar lentes para la industria de telescopios, que no como algunos de ustedes a lo mejor están pensando que eso tiene que ver con la astronomía, no, eso tiene que ver antes de todo con la navegación, porque otra vez, Ámsterdam, ciudad porteña, comercio, Holanda como un imperio marítimo, entonces hace falta telescopios, cada telescopio lleva lentes, hay gente que tiene que preparar los lentes, uno de ellos es Spinoza, él gana su vida de preparar lentes y con eso también pierde su vida porque la basura, o sea, el polvo del vidrio de las lentes lo mata porque él muere a los 44 años y con eso podemos ir adelante a su sucesor, entre comillas, como uno de los grandes filósofos de los fines de los medievales o principios de la época moderna. Estoy hablando de Moisés Mendelssohn, judío que vivía en Alemania, nació en 1729, falleció en 1786. Es muy importante el 1786 porque él fallece 3 años antes de la Revolución Francesa y al vivir en Alemania, como si él no tiene nada que ver con la Revolución Francesa y su influencia sobre el estatus de los judíos, pero justamente el hecho que es totalmente al revés, que él sí tenía que ver y él estaba pensando sobre los mismos elementos filosóficos, políticos que eran parte del pensamiento del siglo XVIII, lo que se llama la época del iluminismo. Entonces, por eso Mendelssohn tiene un lugar importantísimo en nuestra historia. Entonces, solamente para mencionar las cosas fundamentales que tienen que ver con la filosofía de Mendelssohn, él estaba como otros filósofos no judíos, porque él no era el único judío que jugaba con la filosofía, pero él fue sin dudas el número 1, pero él con otros compañeros de él estaban tratando temas como el alma, o sea, qué pasa con el alma después de la muerte. Bueno, y así temas que a lo mejor puede ser que para nosotros suenan un poco rebuscados, pero en esta época, bueno, cada época trata sus temas, eso no es la cuestión. La cuestión es que en un momento uno de los filósofos no judíos le pone un desafío en una forma pública y pone en un diario, señor Mendelssohn, si ya que usted, no como la mayoría de tus compañeros judíos, que son comerciantes o lo que son, ¿okay? Ya que usted es filósofo
Ya que por ser filósofo usted entiende que el judaísmo, como cualquier otra teología, choca con los verdades absolutos de la filosofía abstracta, entonces, ¿cómo puede ser que usted sigue siendo judío? Dicen los historiadores que si esta pregunta fue dirigida a Mendelssohn de forma individual, o sea, particular, que este señor venía a la casa de Mendelssohn, bueno, ahí podían hablar del tema y, bueno, decir lo que quieran. Pero en el momento que eso sale en el diario, y eso también es una pauta muy importante del mundo moderno, cuando algo figura en el diario, bueno, empieza ya. En aquel entonces, claro que muy poca gente lee, pero estamos hablando de la élite, entonces Mendelssohn no le queda otra y él debe responder, y en la respuesta de él es fascinante. La idea de la separación del Estado y la religión hoy es algo sobreentendido en el mundo, no totalmente bien entendido, porque hay distintas formas de esta separación. Para dar solamente un ejemplo, el rey en Inglaterra, que es una democracia sin duda, es el jefe de la iglesia anglicana. ¿Ok? Entonces, pero eso no quita el derecho de un musulmán de ser ciudadano en Inglaterra, y más, y ser un primer ministro teóricamente. En ese sentido, la separación del Estado y la religión. Pero cuando Mendelssohn lo está explicando, él está hablando de dos aspectos de esta separación, y creo que los dos aspectos tienen la misma importancia, lo voy a explicar. El primer aspecto es lo que mencioné recién. Él dice que un Estado como la gente, como debe ser, y en la época del siglo XVIII todavía no es, ni en Alemania, que no existe, es una mezcla de 300 entes políticos, pero no vamos a entrar a la historia de Alemania, porque habían otros estados así coherentes, como Francia, como Inglaterra. Entonces, cuando Mendelssohn está hablando de separación del Estado y la religión, él ya tiene modelos de estados que son estados centralistas, como Inglaterra, y ahí no hay separación. Entonces él dice que el primer aspecto es que el Estado no tiene que intervenir en la creencia, en la fe de cada uno de los ciudadanos. En esta forma, él contesta a este amigo de él que no es cuestión pública, por eso, porque él puso eso públicamente. Entonces él dice, no es una cuestión pública. Si vos como amigo querés hablar conmigo sobre el judaísmo, quién es mejor, cuál es la mejor religión y si la religión tiene importancia en un mundo racionalista, de iluminismo, bueno, esto es una cosa. Otra cosa es cuando uno hace de eso un tema público. Entonces él dice, no es cuestión del público. Y el otro aspecto, mucho más importante, no por ser más importante, porque es mucho menos conocido. Entonces, por eso estoy exagerando que es más importante, no es más importante, es importante de igual. Él dice que cada religión, otra vez, cada religión, cada instituto religioso, que por un lado no tiene, el Estado no tiene el derecho de intervenir en sus cosas, el mismísimo instituto religioso no tiene el derecho de intervenir en la vida particular en este caso, del judío. Eso es una idea revolucionaria. Con eso, ya en el momento que vamos a tener, o sea, la humanidad, el pueblo judío, va a tener la Revolución Francesa, donde va a concretar prácticamente el primer aspecto, separación del Estado, o sea, por lo menos la tolerancia que cada uno de los franceses puede ser francés, aun si es protestante o si es judío, ¿ok? Pero en una forma indirecta también la Revolución Francesa y después los otros países en Europa aplican el otro aspecto que Mendelssohn está poniendo, que en realidad libera el judío de pertenecer a una comunidad u otra, o ni siquiera pertenecer a cualquier comunidad, si eso es lo que le queda cómodo. Claro que en el caso de Mendelssohn, él siempre decía que él es un judío
lo que hoy se dice ortodoxo, o sea, fiel a la halajá, etcétera, etcétera, pero hablando de su filosofía ya abre el nuevo camino a un judío totalmente pluralista y por eso la importancia de él, y con eso terminamos nuestra clase. Gracias por escuchar, hasta la próxima.